IR variable. One, two, one, tell. IR variable. En el análisis del comportamiento se mide el compás. El refuerzo no depende del número, sino del lapsus que das. El intervalo fijo marca tiempos constantes, reforzan conductas con ritmos semejantes. Si trabajas 2 semanas llega el pago puntual. El tiempo es el criterio, no el acto individual. Skinner lo aplicó con ratas en laboratorio. Descubrió que el reloj podía ser territorio. La conducta se regula, aprende el intervalo cuando sabe que el premio llega tras cierto tramo. En educación lo vemos en jornadas laborales, refuerzos programados, efectos estables. Intervalo fijo, rutina que guía, refuerzo en el tiempo con sincronía. Conducta aprendida, patrón constante, tiempo medido, efecto importante. Fijo variable, 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 fijo variable. El intervalo variable cambia la jugada, el refuerzo aparece en forma inesperada. No hay reloj que marque cuándo será. La mente se activa, no deja de actuar. Es la sorpresa del tiempo lo que lo hace potente. Mantiene la respuesta, refuerza la mente. Un gerente premia sin fecha marcada y el empleado se esfuerza con motivada jornada. Si se entrena el hábito de constancia natural, más resistente a la extinción conductual. Como el usuario que revisa sus notificaciones sin saber cuándo llegan, repite las acciones. Intervalo variable, sorpresa en el día, refuerzo que llega sin sincronía. Crea expectativa, impulsa constancia. El tiempo impredecible sostiene la ganancia. Fijo variable, 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 fijo variable. El intervalo fijo genera pausas por refuerzo, momentos de descanso, ajustes de esfuerzo. Mientras el variable no deja tregua ni patrón, porque no se sabe cuándo llega la ocasión. Ambos son útiles con fines distintos. Uno da estructura, el otro mantiene instinto. La tasa de respuesta sube al final del periodo. En el fijo hay ritmo, en el variable modo. Tordique lo planteó desde la observación y Skinner confirmó con experimentación. Ambos demostraron que el tiempo educa, que el refuerzo medido transforma y reeduca. Intervalo fijo, control y medida. Intervalo variable, sorpresa encendida. El tiempo refuerza, el hábito crece. La conducta cambia y el ciclo enriquece. Fijo variable, 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 fijo variable. Cada intervalo cumple su función según la meta y la situación. En el fijo hay rutina, confianza y paz. En el variable emoción que no se va jamás. Aplicado en clase, trabajo, terapia. El refuerzo temporal mantiene la dinámica. El analista observa, mide y registra cuándo aplicar el refuerzo y cómo persiste. Así el aprendizaje se vuelve duradero, porque el tiempo actúa como regulador sincero. El refuerzo no es azar, es ciencia y estructura. Es psicología aplicada a la cultura. Intervalo fijo, rutina que guía. Intervalo variable, sorpresa en el día. Tiempo medido, impredecible. Refuerzo constante, cambio visible. Fijo variable, 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 fierro variable, fijo variable. El trastorno obsesivo compulsivo se describe por obsesiones o compulsiones que la persona percibe. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes intrusivas que causan ansiedad y no son placenteras ni deseadas en la vida. La persona intenta ignorarlas o neutralizarlas con acción, pero vuelve el pensamiento con la misma intensidad y dirección. Las compulsiones son conductas repetitivas o actos
realizan para bajar ansiedad en momentos puntuales. Lavarse, verificar o repetir como patrón observado. O contar, rezar o revisar de modo internalizado. Las compulsiones no están conectadas de forma real o son excesivas para la situación en su canal. El tiempo que consumen es mayor, 1 hora al día, y generan deterioro en buen funcionamiento o en la rutina. Esto es trastorno obsesivo compulsivo, obsesiones que generan ansiedad en su curso. Esto es trastorno obsesivo compulsivo, compulsiones repetidas que buscan reducir impulso. Esto es trastorno obsesivo compulsivo, criterios del DSM que definen el diagnóstico. Esto es trastorno obsesivo compulsivo, interferencia real en lo social, lo cotidiano. Las obsesiones son persistentes y difíciles de detener. La persona reconoce que no desea lo que llega a parecer. Las compulsiones siguen reglas rígidas o secuencias específicas, y si se interrumpen aumentan ansiedad significativa. Las conductas no producen placer sino alivio temporal y mantienen el ciclo en un patrón funcional. Se requiere que los síntomas no se expliquen por sustancias ni por otra afección médica que tenga relevancia. También se descartan preocupaciones de otros trastornos como ansiedad generalizada o pensamientos de otro entorno. La evaluación clínica analiza frecuencia y duración y cómo interfieren en trabajo, escuela y relación. Esto es trastorno obsesivo compulsivo, obsesiones que generan ansiedad en su curso. Esto es trastorno obsesivo compulsivo, compulsiones repetidas que buscan reducir impulso. Esto es trastorno obsesivo compulsivo, criterios del DSM que definen el diagnóstico. Esto es trastorno obsesivo compulsivo, interferencia real en lo social y lo cotidiano. El tratamiento principal es terapia cognitivo-conductual, exposición con prevención de respuesta para el ritual. Se trabaja la tolerancia a la ansiedad surgida en el proceso y a disminuir la necesidad de actuar de inmediato. Los ICES pueden emplearse como opción farmacológica según respuesta clínica y pauta psicológica. La psicoeducación aclara el ciclo de obsesión y los factores que mantienen la condición. El objetivo es reducir frecuencia y ritualización y mejorar rutina, desempeño y regulación. La intervención gradual permite avances medibles y sostiene funcionamiento en entornos accesibles. Esto es trastorno obsesivo compulsivo, obsesiones que generan ansiedad en su curso. Esto es trastorno obsesivo compulsivo, compulsiones repetidas que buscan reducir impulso. Esto es trastorno obsesivo compulsivo, criterios del DSM que definen el diagnóstico. Esto es trastorno obsesivo compulsivo, interferencia real, lo social y lo cotidiano. Ramas de reforzamiento intermitente, concepto eficiente. Skinner lo demostró con método coherente. A diferencia del continuo que refuerza cada acción, el intermitente selecciona cuando hay reforzador en función. No todas las conductas reciben recompensa directa, solo algunas según el diseño del plan que se proyecta. Esto mantiene la conducta más estable y resistente a la extinción natural que ocurre frecuentemente. Thorndike y su ley del efecto fueron el fundamento. Skinner la llevó más lejos con su análisis del comportamiento. Ambos coincidieron en algo esencial: el refuerzo regula la frecuencia de la intermitente. Selectivo mantiene la conducta activa, no refuerza siempre pero sí la motiva. Deja espacio, crea expectativa, es la base del hábito que se vuelve efectiva. Existen 3 tipos que definen su estructura: razón, intervalo y tiempo, cada uno con su figura. El de razón mide cuántas veces se actúa, el de intervalo mide el paso del tiempo en que influye, el de tiempo a su vez se centra en duración. En cuanto la conducta persiste sin interrupción, el reforzamiento intermitente crea aprendizaje sólido, porque el sujeto sigue actuando aunque falte el estímulo lógico. Esto se llama resistencia a la extinción. La conducta se mantiene
mantiene por motivación. Bandura decía que el refuerzo no es solo externo, también interno al percibir logro eterno. El continuo enseña pero el intermitente mantiene. Su poder está en que la mente se entretiene. No hay predictibilidad, no sabe el momento. Por eso la conducta se repite con aumento. En un laboratorio o en un aula escolar, la regla es clara: variar para reforzar. El refuerzo parcial genera conducta fuerte, más resistente a olvidar, más duradera en la mente. Por eso Skinner en su caja de control probó que el refuerzo intermitente tiene mayor rol. Las ratas presionaban la palanca sin parar, aunque el refuerzo no llegara al azar. Eso muestra la persistencia del aprendizaje. La conducta se fija por su propio engranaje. El uso práctico es amplio, del aula al trabajo. Reforzar logros es clave aunque sea en intervalo bajo. Por ejemplo, un maestro que a veces felicita, no en cada respuesta, pero cuando amerita. El alumno mantiene esfuerzo prolongado, esperando el refuerzo no programado. En la empresa un bono aleatorio o eventual mantiene la productividad de nivel profesional. La dopamina interviene en este mecanismo. La expectativa del refuerzo activa el optimismo. Por eso el intermitente no solo entrena conducta, sino también motiva, orienta y estructura. El intermitente selectivo mantiene la conducta activa. No refuerza siempre pero sí la motiva. Deja espacio, crea expectativa. Es la base del hábito que se vuelve efectiva. El reforzamiento intermitente es estrategia de control. No castiga ni premia al azar, sigue un rol. Watson abrió la puerta, Skinner trazó la vía. Y la psicología del aprendizaje se fortalecía entre razón, intervalo, tiempo variable. El refuerzo parcial es siempre más durable. Si la meta es mantener conducta funcional, usa el intermitente, es el método ideal. Programas de reforzamiento intermitente, concepto eficiente. Skinner lo demostró con método coherente. A diferencia del continuo que refuerza cada acción, el intermitente selecciona cuando hay reforzador en función. No todas las conductas reciben recompensa directa, solo algunas según el diseño del proyecto. Eso mantiene la conducta más estable y resistente a la extinción natural que ocurre frecuentemente. Thorndike y su ley del efecto fueron el fundamento. Skinner la llevó más lejos con su análisis del comportamiento. Ambos coincidieron en algo esencial: el refuerzo regula la frecuencia del actuar. Intermitente selectivo mantiene la conducta activa. No refuerza siempre pero sí la motiva. Deja espacio, crea expectativa. Es la base del hábito que se vuelve efectiva. Existen tres tipos que definen su estructura: razón, intervalo y tiempo, cada uno con su figura. El de razón mide cuántas veces se actúa. El de intervalo mira el paso del tiempo en que influye. El de tiempo a su vez se centra en duración, en cuanto la conducta persiste sin interrupción. El reforzamiento intermitente crea aprendizaje sólido, porque el sujeto sigue actuando aunque falte el estímulo lógico. Esto se llama resistencia a la extinción. La conducta se mantiene por motivación. Bandura decía que el refuerzo no es solo externo, también interno al percibir logro eterno. El continuo enseña pero intermitente mantiene. Su poder está en que la mente se entretiene. No hay predictibilidad, no sabe el momento. Por eso la conducta se repite con aumento. En un laboratorio o en un aula escolar, la regla es clara: variar para reforzar. El refuerzo parcial genera conducta fuerte, más resistente a olvidar, más duradera en la mente. Por eso Skinner en su caja de control probó que el refuerzo intermitente tiene mayor rol. Las ratas presionaban la palanca sin parar, aunque el refuerzo no llegara al azar. Eso muestra la persistencia del aprendizaje. La conducta se fija por su propio engranaje. El uso práctico es amplio, del aula al trabajo. Reforzar logros es clave aunque sea en intervalo bajo. Por ejemplo, un maestro que a veces felicita, no en cada respuesta, pero cuando amerita. El alumno mantiene esfuerzo prolongado, esperando el refuerzo no programado. En la empresa un bono aleatorio o eventual mantiene la productividad en nivel profesional. La dopamina interviene en este mecanismo. La expectativa del refuerzo activa el optimismo. Por eso el intermitente no solo entrena conducta, sino también motiva, orienta y estructura. Intermitente selectivo mantiene la conducta activa. No refuerza siempre pero sí la motiva. Deja espacio, crea expectativa. Es la base del hábito que se vuelve efectiva. Oh, yo, yo, yo. Oh, yo, yo, yo. El reforzamiento intermitente es estrategia de control. No castiga ni premia al azar, sigue un rol. Watson
Watson abrió la puerta, Skinner trazó la vía y la psicología del aprendizaje se fortalecía ante razón. Intervalo, tiempo variable, el refuerzo parcial es siempre más durable. Si la meta es mantener conducta funcional, usa el intermitente, es el método ideal. Reforzamiento continuo. Cada vez que hay acción, reforzador inmediato, directa conexión, respuesta y consecuencia en perfecta sincronía, asociación sólida, alta tasa de energía, conducta nueva, fase de adquisición, la frecuencia sube rápido con cada repetición, el sujeto entiende pronto que conducta se premia, la relación es constante, no hay ambigüedad que lo frene. Cada conducta premiada sin omisión, eso es reforzamiento continuo en función. Aprendizaje veloz, vínculo preciso, respuesta y refuerzo en el mismo piso. Ejemplo cotidiano, niño que responde bien, recibe aprobación y lo vuelve a hacer también. Empleado con bono por cada meta cumplida, estudiante con elogio al contestar la consigna. El refuerzo constante crea hábito eficaz, pero si se mantiene siempre dependencia tendrás. Cuando la conducta ya está establecida, hay que cambiar el plan para que sea sostenida. Transita intermitente, alterna el refuerzo, mantén la respuesta viva, no pierdas el esfuerzo. Razón, intervalo, tiempo son el paso siguiente. Programas que fortalecen la constancia en la mente. El continuo se usa al principio del camino para enseñar la conducta, marcar el destino. Cada reforzador refina la ejecución, pero si no lo gradúas pierdes consolidación. Contingencia cerrada, conducta y efecto unido. Reforzador inmediato, sin lapsos intermedios. Si tarda la asociación, se diluye en segundos. La mente aprende del orden, no de discursos profundos. El refuerzo debe ser congruente y medible, no un premio genérico, sino objetivo y visible. Por eso los analistas registran frecuencia exacta para ajustar el programa si la tasa se desactiva. Cada conducta premiada sin omisión, eso es reforzamiento continuo en función. Aprendizaje veloz, vínculo preciso, respuesta y refuerzo en el mismo piso. Cuando el refuerzo se da por cada ejecución, la conducta se consolida sin confusión, pero la extinción llega rápido si lo retiras. Por eso el paso siguiente es cambiar las líneas, introduce variabilidad, combina refuerzo parcial, la conducta se mantiene y el aprendizaje real. El continuo es base, inicio del entrenamiento. Sin él no se logra el comportamiento. Cada respuesta premiada tiene un propósito claro: establecer la conducta, dejar el patrón trazado. Después el refuerzo cambia, se hace eventual, pero todo comienza con el continuo inicial. O se esperó pero no pasó. Reforzamiento continuo cada vez que hay acción, reforzador inmediato, directa conexión, respuesta y consecuencia en perfecta sincronía, asociación sólida, alta tasa de energía, conducta nueva, fase de adquisición, la frecuencia sube rápido con cada repetición, el sujeto entiende pronto que conducta se premia, la relación es constante, no hay ambigüedad que lo frene. Cada conducta premiada sin omisión, eso es reforzamiento continuo en función. Aprendizaje veloz, vínculo preciso, respuesta y refuerzo en el mismo piso. Ejemplo cotidiano, niño que responde bien, recibe aprobación y lo vuelve a hacer también. Empleado con bono por cada meta cumplida, estudiante con elogio al contestar la consigna. El refuerzo constante crea hábito eficaz, pero si se mantiene siempre dependencia tendrás. Cuando la conducta ya está establecida, hay que cambiar el plan para que sea sostenida. Transita intermitente, alterna el refuerzo, mantén la respuesta viva, no pierdas el esfuerzo. Razón, intervalo, tiempo son el paso siguiente. Programas que fortalecen la constancia en la mente. El continuo se usa al principio del camino para enseñar la conducta, marcar el destino. Cada reforzador refina la ejecución, pero si no lo gradúas pierdes consolidación. Contingencia cerrada, conducta y efecto unido. Reforzador inmediato sin lapsos intermedios. Si tardas la asociación, se diluye en segundos. La mente aprende del orden, no de discursos profundos. El refuerzo debe ser congruente y medible, no un premio genérico, sino objetivo y visible. Por eso los analistas registran frecuencia exacta para ajustar el programa si la tasa se desactiva. Cada conducta premiada sin omisión, eso es reforzamiento continuo en función. Aprendizaje veloz, vínculo preciso, respuesta y refuerzo en el mismo piso. Cuando el refuerzo
proceso se da por cada ejecución. La conducta se consolida sin confusión, pero la extinción llega rápido si lo retiras. Por eso el paso siguiente es cambiar las líneas. Introduce variabilidad, combina refuerzo parcial. La conducta se mantiene y el aprendizaje es real. El continuo es base inicio del entrenamiento. Sin él no se logra el comportamiento. La respuesta premiada tiene un propósito claro: establecer la conducta, dejar el patrón trazado. Después el refuerzo cambia, ya sea eventual, pero todo comienza con el continuo inicial. La esquizofrenia requiere síntomas del dominio psicótico, presencia de delirios que siguen un contenido fijo poco lógico, alucinaciones auditivas que la persona reconoce como reales, lenguaje desorganizado con ideas que no se articulan estables, conducta desorganizada o catatónica observable en la sesión y síntomas negativos como afecto plano, disminución en la motivación. Se necesitan 2 síntomas presentes durante un mes como mínimo requerido, y que uno sea delirios, alucinaciones o lenguaje desorganizado definido. El funcionamiento se afecta en áreas sociales o laborales y el deterioro es notorio en actividades habituales. Los signos deben mantenerse 6 meses en total, incluyendo fases prodrómicas o residuales en su historia. Esto es esquizofrenia. Según el DSM así se presenta. Esto es esquizofrenia. Síntomas psicóticos que se manifiestan. Esto es esquizofrenia. Duración de meses con deterioro que aumenta. Esto es esquizofrenia. Criterios clínicos que el diagnóstico sustenta. Los delirios pueden ser de persecución o referencia, o ideas somáticas donde la persona busca coherencia. Las alucinaciones suelen ser auditivas de forma frecuente, y la persona las experimenta como voces presentes. El lenguaje desorganizado rompe el hilo narrativo, con tangencialidad o descarrilamiento afirmativo. La conducta desorganizada puede incluir agitación o acciones que no siguen propósito ni dirección. Los síntomas negativos implican reducción expresiva, pobreza del habla o falta de iniciativa. El diagnóstico descarta esquizoafectivo o bipolar y efectos de sustancias que pudieran explicar el cuadro mental. Esto es esquizofrenia. Según el DSM así se presenta. Esto es esquizofrenia. Síntomas psicóticos que se manifiestan. Esto es esquizofrenia. Duración de meses con deterioro que aumenta. Esto es esquizofrenia. Criterios clínicos que el diagnóstico sustenta. El tratamiento incluye antipsicóticos como primera intervención, según respuesta clínica y efectos en regulación. La psicoeducación explica curso y mantenimiento, y cómo reconocer señales tempranas en el tiempo. Las intervenciones psicosociales trabajan funcionamiento, habilidades sociales y adherencia al tratamiento. El enfoque comunitario apoya continuidad y reduce recaídas con mayor estabilidad. La terapia familiar mejora comunicación y ajusta factores que influyen en la condición. El seguimiento prolongado es fundamental por la evolución crónica del cuadro mental. Esto es esquizofrenia. Según el DSM así se presenta. Esto es esquizofrenia. Síntomas psicóticos que se manifiestan. Esto es esquizofrenia. Duración de meses con deterioro que aumenta.
criterios clínicos que el diagnóstico sustenta. La esquizofrenia requiere síntomas del dominio psicótico, presencia de delirios que siguen un contenido fijo poco lógico, alucinaciones auditivas que la persona reconoce como reales, lenguaje desorganizado con ideas que no se articulan estables, conducta desorganizada o catatónica observable en la sesión, y síntomas negativos como afecto plano o disminución en la motivación. Se necesitan 2 síntomas presentes durante un mes como mínimo requerido, y que uno sea delirios, alucinaciones o lenguaje desorganizado definido. El funcionamiento se afecta en áreas sociales o laborales, y el deterioro es notorio en actividades habituales. Los signos deben mantenerse 6 meses en total, incluyendo fases prodrómicas o residuales en su historial. Esto es esquizofrenia, Según el DCMA, así se presenta. esto es esquizofrenia, Síntomas psicóticos que se manifiestan. esto es esquizofrenia, Duración de meses con deterioro que aumenta. esto es esquizofrenia, Criterios clínicos que el diagnóstico sustenta. Los delirios pueden ser de persecución o referencia, o ideas somáticas donde la persona busca coherencia. Las alucinaciones suelen ser auditivas de forma frecuente, y la persona las experimenta como voces presentes. El lenguaje desorganizado rompe el hilo narrativo, con tangencialidad o descarrilamiento afirmativo. La conducta desorganizada puede incluir agitación o acciones que no siguen propósito ni dirección. Los síntomas negativos implican reducción expresiva, pobreza del habla o falta de iniciativa. El diagnóstico descarta esquizoafectivo bipolar y efectos de sustancias que pudieran explicar el cuadro mental. Esto es esquizofrenia, Según el DCMA, así se presenta. esto es esquizofrenia, Pruebas psicóticos que se manifiestan. esto es esquizofrenia, Duración de meses con deterioro que aumenta. esto es esquizofrenia, Criterios clínicos que el diagnóstico sustenta. El tratamiento incluye antipsicóticos como primera intervención, según respuesta clínica y efectos en regulación. La psicoeducación explica curso y mantenimiento, y cómo reconocer señales tempranas en el tiempo. Las intervenciones psicosociales trabajan funcionamiento, habilidades sociales y adherencia al tratamiento. El enfoque comunitario apoya continuidad y reduce recaídas con mayor estabilidad. La terapia familiar mejora comunicación y ajusta factores que influyen en la condición. El seguimiento prolongado es fundamental por la evolución crónica del cuadro mental. esto es esquizofrenia, En el DSM así se presenta. esto es esquizofrenia, Ciertos psicóticos que se manifiestan. esto es esquizofrenia, Duración de meses con deterioro que aumenta. esto es
Es una aparición repentina de miedo, intenso malestar que de inmediato se define. Alcanza su pico máximo en minutos observados y viene acompañado de síntomas fisiológicos destacados: palpitaciones o taquicardia que aumentan sensación, sudoración intensa o temblor en manifestación, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, opresión torácica que la persona puede reportar, náuseas o malestar abdominal en el momento, mareo o inestabilidad que altera el movimiento de realización o despersonalización presente, miedo a perder el control o volverse incoherente, miedo a morir que aparece de forma contundente, entumecimiento, parestesías en la superficie del cuerpo, escalofríos o sensación de calor que llega al evento. Esto es un ataque de pánico, inicio repentino y pico en minutos. Esto es un ataque de pánico, síntomas físicos que aumentan en conjunto. Esto es un ataque de pánico, miedo intenso que la persona percibe. Esto es un ataque de pánico, criterios del DSM que lo describen. El ataque puede ser esperado o inesperado según situación, relacionado con disparadores o sin asociación. La evaluación clínica revisa frecuencia de aparición y descarta sustancias o una condición. El ataque en sí no es un diagnóstico separado, pero puede presentarse en distintos trastornos catalogados como pánico, ansiedad social o estrés postraumático, o en condiciones médicas con impacto fisiológico. Se analizan síntomas, duración y forma de inicio, así como antecedentes que puedan dar indicio. El criterio central es la intensidad del episodio y la variedad de síntomas que aparecen en el periodo. Esto es un ataque de pánico, inicio repentino y pico en minutos. Esto es un ataque de pánico, síntomas físicos que aumentan en conjunto. Esto es un ataque de pánico, miedo intenso que la persona percibe. Esto es un ataque de pánico, criterios del DSM que lo describen. El tratamiento depende del trastorno asociado, pero la guía principal es el abordaje estructurado. La psicoeducación explica la respuesta corporal y cómo la activación incrementa el malestar. La terapia cognitivo-conductual enseña regulación, respiración, exposición y reestructuración. Se trabaja percepción de amenaza y catastrofización para reducir interpretaciones sin validación. Los fármacos pueden usarse según valoración, como SRS o ansiolíticos con indicación. La meta es disminuir frecuencia e intensidad y mejorar funcionamiento en cada actividad. Esto es un ataque de pánico, inicio repentino y pico en minutos. Esto es un ataque de pánico, síntomas físicos que aumentan en conjunto. Esto es un ataque de pánico, miedo intenso que la persona percibe. Esto es un ataque de pánico, criterios del DSM que lo describen. Un ataque de pánico es una aparición repentina de miedo intenso, malestar que de inmediato se define. Alcanza su pico máximo en minutos observados y viene acompañado de síntomas fisiológicos destacados: palpitaciones o taquicardia que aumentan sensación, sudoración intensa o temblor en manifestación, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, opresión torácica que la persona puede reportar, náuseas o malestar abdominal en el momento, mareo o inestabilidad que altera el movimiento de realización o despersonalización presente, miedo a perder el control o volverse incoherente, miedo a morir que aparece de forma contundente, entumecimiento, parestesias en la superficie del cuerpo, escalofríos o sensación de calor que llega al evento. Esto es un ataque de pánico, inicio repentino y pico en minutos. Esto es un ataque de pánico, síntomas físicos que aumentan en conjunto. Esto es un ataque de pánico, miedo intenso que la persona percibe. Esto es un ataque de pánico, criterios del DSM que lo describen. El ataque puede ser esperado o inesperado según situación, relacionado con disparadores o sin asociación.
La evaluación clínica revisa frecuencia de aparición y descarta sustancias o una condición. El ataque en sí no es un diagnóstico separado, pero puede presentarse en distintos trastornos catalogados como pánico, ansiedad social o estrés postraumático. En condiciones médicas con impacto fisiológico se analizan síntomas, duración y forma de inicio, así como antecedentes que puedan dar indicio. El criterio central es la intensidad del episodio y la variedad de síntomas que aparecen en el periodo. Esto es un ataque de pánico. Inicio repentino y pico en minutos. Esto es un ataque de pánico. Síntomas físicos que aumentan en conjunto. Esto es un ataque de pánico. Miedo intenso que la persona percibe. Esto es un ataque de pánico. Criterios del DSM que lo describen. El tratamiento depende del trastorno asociado, pero la guía principal es el abordaje estructurado. La psicoeducación explica la respuesta corporal y cómo la activación incrementa el malestar. La terapia cognitivo-conductual enseña regulación, respiración, exposición y reestructuración. Se trabaja percepción de amenaza y catastrofización para reducir interpretaciones sin validación. Los fármacos pueden usarse según valoración, como ISRs o ansiolíticos con indicación. La meta es disminuir frecuencia, intensidad y mejorar funcionamiento en cada actividad. Esto es un ataque de pánico. Inicio repentino y pico en minutos. Esto es un ataque de pánico. Síntomas físicos que aumentan en conjunto. Esto es un ataque de pánico. Miedo intenso que la persona percibe. Esto es un ataque de pánico. Criterios del DSM que lo describen. Las técnicas conductuales surgen del análisis, del método empírico, no del énfasis. Son el fruto del trabajo de Skinner y su escuela, que estudió la conducta con precisión y regla. Su meta, cambiar patrones disfuncionales mediante refuerzo y control de variables. Cada acción tiene causa, estímulo y respuesta. Nada es azar, todo el entorno contesta. La conducta se mide, se observa, se anota, sin juicios personales, solo data y cuota. El analista observa lo que mantiene el patrón y planifica un refuerzo para su extinción. La psicología aplicada tiene ciencia y guía. Modificar conducta no es magia, es metodología. Cambio medible sin interpretación, análisis del acto, no de la emoción. Cada técnica nace de observación y se aplica con método, no con intuición. Técnicas, conducta explicada, 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 explicada. Técnicas, conducta explicada, 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 explicada. Primero se define el problema conductual con lenguaje claro, objetivo y operacional. Después se observan las variables actuales, los estímulos, refuerzos y señales contextuales. Luego se establecen metas alcanzables, reforzadores éticos reales y estables. Por último, se entrena el autocontrol para que el sujeto mantenga el rol. Así se aplican métodos que cambian hábitos sin castigos vacíos, solo actos verificables. Volpe enseñó la desensibilización y Bandura el modelamiento por imitación. Ambos mostraron que la mente se entrena cuando el refuerzo se usa con disciplina plena. Cambio medible sin interpretación, análisis del acto, no de la emoción. Cada técnica nace de observación y se aplica con método, no con intuición. Yo mido la acción, no juzgo intención. Cada paso que das tiene explicación. Si lo repites el refuerzo actuó, si lo evitas el castigo. Pero no hay misterio, hay análisis concreto. La ciencia del cambio está en el proyecto. El refuerzo guía, el entorno enseña y la conducta cambia si el plan la ordena. Desde la escuela hasta la clínica, el método conductual es la vía científica. Registrar, medir, analizar, ajustar, esa es la ruta del comportamiento real. Técnicas, Conducta explicada, 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 explicada. técnicas, Conducta explicada, aplicada, aplicada, aplicada. técnicas, Mente entrenada, 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 entrenada. técnicas, Conducta explicada, 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 explicada. Las técnicas básicas forman el cimiento del análisis moderno y su fundamento. Nada se asume, todo se observa. Cada conducta responde y conserva. No son frías ni duras, son racionales, basadas
basadas en pruebas, no en ideales. Su meta no es dominar, sino liberar, ayudar al sujeto a readaptar. Porque el refuerzo bien aplicado transforma el hábito condicionado. Así la psicología se vuelve herramienta, ciencia del cambio que orienta y sustenta. Cambio medible sin interpretación, análisis del acto, no de la emoción. Cada técnica nace de observación y se aplica con método, no con intuición. Técnicas, conducta explicada, explicada. Técnicas, conducta explicada, aplicada. Técnicas, mente entrenada. Técnicas, conducta explicada. Tú no viniste a hablar, viniste a ver si me quiebro. Y tú... Yeah. Psicología aplicada. Condicionamiento clásico en la casa. Pablo en el laboratorio. Campana sonando. Vamos a romperlo. Un estímulo neutro que no dice nada se empareja con uno incondicionado en la jugada. Ese estímulo incondicionado provoca reacción, como la comida en el perro, salivación. La clave está en asociar los dos de manera imprecisa. El neutro se convierte en señal que avisa, y cuando se presenta por sí solo en la función, produce la misma respuesta condición. Esto es condicionamiento clásico en acción, asociación de estímulos que cambian la reacción de lo innato a lo aprendido, ciencia en demostración. Pablo abrió la puerta a la experimentación. El estímulo neutro ahora es condicionado, desencadena respuesta como si fuera innato. La respuesta incondicionada se vuelve condicionada cuando surge ante un estímulo que antes no causaba nada. Ejemplo cotidiano: escucha cierta canción y recuerdas un momento con fuerte emoción. Un aroma en la calle puede disparar memoria. Eso es asociación grabada en la historia. Pablo con sus perros hizo la demostración. Campana más comida igual a salivación. Después de repetirlo en varias ocasiones, la campana sola activaba las secreciones. Ese es el principio, no hay truco escondido. Es aprendizaje básico en cualquier individuo. Condicionamiento clásico regula la reacción. De un reflejo natural se hace construcción. Aplicado en la vida lo podemos observar. Miedo a un objeto tras un golpe accidental. Un niño escucha un ruido con dolor al mismo tiempo y después teme al ruido aunque ya no haya tormento. Así se explica el origen de ciertas emociones, fobias, ansiedades y reacciones. El terapeuta analiza cómo fue la asociación para romper el vínculo y dar otra solución. Esto es condicionamiento clásico en acción, asociación de estímulos que cambian la reacción de lo innato a lo aprendido, ciencia en demostración. Pablo abrió la puerta a la experimentación. Estímulo incondicionado, respuesta natural, se une a lo neutro en un ciclo repetido y real. Con el tiempo el neutro cambia su condición, se vuelve poderoso y activa la reacción. No olvides la extinción cuando ya no hay refuerzo. La respuesta disminuye, se desgasta el esfuerzo, pero ojo, la recuperación espontánea aparece. Con solo un intento la respuesta reaparece. Generalización y discriminación, otros dos procesos que controlan la reacción. Si un estímulo parecido también logra activar, generaliza la conducta en lugar de discriminar. Esto es condicionamiento clásico en acción, asociación de estímulos que cambian la reacción de lo innato a lo aprendido, ciencia en demostración. Pablo abrió la puerta a la experimentación. Psicología en acción, analistas de conducta. Esto es ciencia aplicada, condicionamiento y reflejo. Vamos allá. Cómo aprendieron a reaccionar de esa manera, porque su respuesta no siempre es la misma en la esfera. Pueden cambiar ante un nuevo estímulo que llega, o la mente ya está atada a la cadena que la enreda. El condicionamiento explica la jugada, estímulos y respuestas siempre asociadas, reforzadas por consecuencias positivas o negativas, moldeando la conducta haciéndola repetitiva. El analista se prepara para observar, manipular estímulos y respuestas, provocar cliente, paciente o empresa que te contrató, diseñando la estrategia que el resultado buscó. Ser guía en el proceso, aclarar cada duda, reforzar contenido y la práctica oportuna, evaluar desempeño, acompañar con claridad. Esta materia se aprende con rigor y con verdad. Condicionamiento, conductismo reforzador, 3
Tres conceptos base que nos muestran el valor. No se trata de inventar una nueva realidad, sino pensar distinto en la verdad que ya está. Pablo lo dijo. Pablo lo dijo. Pablo y Watson cambiaron la visión. Dos tipos de conducta hicieron distinción. La refleja y la condicionada en acción, ambas presentes en toda situación. En lo cotidiano las vemos operar, y entenderlas nos ayuda a mejorar tanto el propio comportamiento personal como el de los demás en lo social. Un reflejo simple es innato en el ser. Salivación, parpadeo, la pupila al responder. Sistema nervioso conecta la señal. Receptor, vía aferente, médula espinal. Impulso eferente que ordena ejecutar. Un músculo, glándula dispuesto a reaccionar. Ejemplo sencillo, la espina de la flor. Pincha el dedo y el brazo se retira sin error. Condicionamiento, conductismo, reforzador. Tres conceptos base que nos muestran el valor. No se trata de inventar una nueva realidad, sino pensar distinto en la verdad que ya está. Pablo dijo. Reflejos simples nos cuidan desde el nacer, alertan ante peligros, nos hacen responder. Algunos se pierden, como el de succión o el reflejo de Moro en la primera protección. No son aprendidos, la biología los activa, pero con estímulos nuevos la mente los motiva. Se transforman en reflejos condicionados, aprendizaje puro, procesos demostrados. Esto es ciencia conductual, no es superstición. Es el estudio objetivo de la reacción. Cada estímulo asociado a respuesta natural puede ser condicionado en el plano instrumental. Pavlov mostró el inicio con su investigación. Watson reforzó la base con precisión. Hoy aplicamos teoría en empresa y en salud para moldear conducta con refuerzo en la actitud. Analizar, intervenir, diseñar cada plan. El comportamiento humano lo podemos transformar. Si entendemos lo innato y lo que se aprendió, sabremos cómo guiar al que se nos confió. Reflejo simple, rápido, asegura protección. Condicionado se aprende, es producto de asociación. La ciencia de la conducta se aplica en la acción, y el conocimiento guía hacia la transformación. Condicionamiento, conductismo, reforzador. Tres conceptos base que nos muestran el valor. No se trata de inventar una nueva realidad, sino pensar distinto en la verdad que ya está. Pablo dijo. Pablo dijo. Yeah. Psicología en acción. Analistas de conducta. Esto es ciencia aplicada. Condicionamiento y reflejo. Vamos allá. ¿Cómo aprendieron a reaccionar de esa manera? Porque su respuesta no siempre es la misma en la esfera. Pueden cambiar ante un nuevo estímulo que llega, o la mente ya está atada a la cadena que la enreda. El condicionamiento explica la jugada. Estímulos y respuestas siempre asociadas, reforzadas por consecuencias positivas o negativas, moldeando la conducta, haciéndola repetitiva. El analista se prepara para observar, manipular estímulos y respuestas, provocar cliente, paciente o empresa que te contrató, diseñando la estrategia que el resultado buscó. Ser guía en el proceso, aclarar cada duda, reforzar contenido y la práctica oportuna, evaluar desempeño, acompañar con claridad. Esta materia se aprende con rigor y con verdad. Condicionamiento, conductismo, reforzador. Tres conceptos base que nos muestran el valor. No se trata de inventar una nueva realidad, sino pensar distinto en la verdad que ya está. Pavlov y Watson cambiaron la visión. Dos tipos de conducta hicieron distinción. La refleja y la condicionada en acción, ambas presentes en toda situación. En lo cotidiano las vemos operar, y entenderlas nos ayuda a mejorar tanto el propio comportamiento personal como el de los demás en lo social.
Un reflejo simple es innato en el ser. Salivación, parpadeo, la pupila responder. Sistema nervioso conecta la señal. Receptor, vía aferente, médula espinal. Impulso eferente que ordena ejecutar. Un músculo o glándula dispuesto a reaccionar. Ejemplo sencillo, la espina de la flor. Pincha el dedo y el brazo se retira sin error. Condicionamiento, conductismo reforzador. Tres conceptos base que nos muestran el valor. No se trata de inventar una nueva realidad, sino pensar distinto en la verdad que ya está. Reflejos simples nos cuidan desde el nacer. Alerta ante peligros, nos hacen responder. Algunos se pierden, como el de succión o el reflejo de Moro en la primera protección. No son aprendidos, la biología los activa, pero con estímulos nuevos la mente los motiva. Se transforman en reflejos condicionados. Aprendizaje puro, procesos demostrados. Esto es ciencia conductual, no es superstición. Es el estudio objetivo de la reacción. Cada estímulo asociado a respuesta natural puede ser condicionado en el plan instrumental. Pavlov mostró el inicio con su investigación. Watson reforzó la base con precisión. Hoy aplicamos teoría en empresa y en salud para moldear conducta con refuerzo en la actitud. Analizar, intervenir, diseñar cada plan. El comportamiento humano lo podemos transformar si entendemos lo innato y lo que se aprendió. Sabremos cómo guiar al que se nos confió. Reflejo simple, rápido, asegura protección. Condicionado se aprende, es producto de asociación. La ciencia de la conducta se aplica en la acción y el conocimiento guía hacia la transformación. Condicionamiento, conductismo reforzador. Tres conceptos base que nos muestran el valor. No se trata de inventar una nueva realidad, sino pensar distinto